Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les comparto una nueva conversación aquí para Podcast Agricultura y también para mi canal de YouTube Somos Agricultura. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo monitorear la producción agrícola sin fricción, o al menos sin tanta fricción, porque sabemos que existen muchos puntos de dolor, los cuales hacen justamente que la adopción de nuevas tecnologías que pueden impulsar al agro en gran manera, pues realmente se queden simplemente en el papel, los proyectos no se integren adecuadamente. Entonces, para platicar sobre este tema, pues en esta ocasión me acompaña Enrique Madrigal, director general de la empresa Hidrovit. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Olmo, ¿qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias a ti por esta conversación. Pues hoy tenemos por delante un tema bien interesante, ¿no? Cómo justamente podemos afrontar y solventar con éxito todos estos problemas, dolores, fricciones que están relacionados con la digitalización y con la tecnificación del agro, especialmente, bueno, en este caso en México, pero esto aplica para muchos países de Latinoamérica. Y primero que nada, pues para empezar con este tema, quiero preguntarte cómo nace Hidrovit, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema que tú y tu gente detectaron en campo, que dijeron, sabes que esto se tiene que solucionar y nosotros, de alguna u otra manera, podemos solucionarlo? Empezó con la finalidad de hacer algo, una plataforma, algo en lo que se pudiera tener información en tiempo real de lo que estaba pasando en campo. Yo he sido asesor de huertos de aguacate, entonces en varias ocasiones me tocó tener varios campos a la vez en diferentes zonas, entonces es muy difícil estar enterado qué está pasando pues al día en esos lugares, porque muchas veces están en diferentes municipios o hasta en otros estados, entonces darle continuidad a esos proyectos es complicado cuando pues la única manera o cuando te enteras de lo que está pasando es cuando vas o cuando te están reportando de alguna manera en alguna reunión, en alguna llamada, pero realmente no estás al tanto de qué está sucediendo en campo, más que por esos medios, ¿no? Entonces, la finalidad fue empezar a hacer algo en la que la información fuera de manera constante y que fuera fidedigna, ¿no? Porque luego también muchas veces hay información, pero esa información pues, no es muy buena y a veces pues, es contraproducente porque te confunde para tomar decisiones. Por eso empezamos con sensores, ahorita empezamos ya con digitalización de operación agrícola, ¿no? Cosecha, labores culturales, etcétera, que es una manera de tener retroalimentación de lo que está pasando en campo, ¿no? Porque yo también de las cosas que yo digo es, pues puedes tener muy buen asesor, puedes tener muy buen gerente de campo, pero pues si no se ejecutan pues, las recomendaciones como son, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, una manera de poder dar monitoreo a esas labores o a toda la operación agrícola es esto. Y cuando tú asesorabas estos huertos de aguacate que nos dices específicamente, ¿qué falta de información es la que veías que pues a lo mejor podías echar mano de ella tú o el dueño del predio, el agricultor en este caso, pero que no estaba disponible? Coméntanos un ejemplo. Un ejemplo es hasta las aplicaciones foliares, ¿no? Muchas veces pasaba de que tú dejas la orden o la receta y la fecha en la que se va a aplicar y por X o Y razón no se hace o no se hace con los productos que tú pusiste y no pasa nada, ¿no? A veces eso hasta el mismo productor no lo controla, pero pues si pasó o si no se cumplió, pues te conviene estar informado de eso, ¿no? Y más en tiempo real, para después seguir tomando las decisiones hacia adelante de lo que pasó, ¿no? Porque tal vez tú te quedaste con la idea de que sucedió algo, pero realmente no. La otra muy importante ha sido el riego, porque pues el riego también, tú te quedas con la idea de que sí, esta es la orden de riego, este es el plan de riego, pero de lo que tal vez tú planeaste a lo que se ejecutó, muchas veces dista mucho. Entonces, pues también el saber cuándo se regó, cómo se regó, cuántos litros por planta se hizo, ayuda mucho para saber que las recomendaciones que tú hiciste pues están funcionando o no. O sea, el riego al final de cuentas es una variable muy importante para los resultados que va a tener la planta. ¿Y qué es lo que hace un asesor en estos casos de que de repente no cuenta con toda la información? O incluso, ¿qué es lo que hace
un mismo agricultor dentro de su predio cuando no recuerda lo que aplicó o no está bien anotado o hay errores? ¿Qué es lo que normalmente se suele hacer en estos casos? Digamos, porque pues se tiene que seguir adelante, ¿no? Sí, a mí me parece que confiamos luego mucho de la experiencia, ¿no? Del expertise que uno tiene y que sí, obviamente sí ayuda y que sí cuenta y que sí aporta, pero yo creo que hay muchas cosas que no las vemos por el simple hecho de que año tras año hay algunas cosas que se repiten de lo que hiciste que se funcionó, pero hay muchas otras cosas que no están funcionando y que no te das cuenta que es exactamente lo que te funcionó, pero tampoco te das cuenta de lo que no funcionó. Entonces, cuando tú llevas ese historial o esa información de varias temporadas, exactamente qué se hizo, qué no se hizo, qué métricas cumpliste o a qué parámetros te apegaste, eso ayuda muchísimo para ser más consciente de las cosas que tienes que hacer o las cosas que tienes que ir ajustando. Entonces, cuando no tienes la información, muchas veces pues se supone o se confía al criterio que uno se va formando, ¿no? Y normalmente, no sé si has visto, Enrique, que puedes aplicar lo mismo del año pasado y te puede ir bien y o creas esta falsa sensación de que estás dominando el campo cuando a lo mejor fue suerte, ¿no? Porque en muchas ocasiones aplicas lo mismo del año pasado porque ya no tienes el registro o la libreta o los datos exactos de esta temporada y de repente ya no te va tan bien, pero no sabes exactamente dónde está la diferencia, ¿no? Si estás haciendo exactamente lo mismo, pero el clima puede ser diferente, puede haber 1 o 2 grados más o menos de temperatura. En el caso de agrícolas en el campo que toman ciertos datos, digamos en una libreta, ¿cuáles son estos datos básicos que se suelen tomar, que tú como asesor a lo mejor tomabas, que pues digamos para basarte en un primer análisis para poder recomendar? Se nos olvida que el campo no es lineal, o sea, no es haces X y obtienes Y, o sea, no siempre es así, ¿no? O sea, hay muchas variables, el clima, el comportamiento de los insectos, los mismos precios, el precio de los proveedores, etcétera. ¿Qué datos son los que ayudan? Pues unos muy importantes, pues el estado fitosanitario, fenológico de las plantas, ¿no? ¿Qué tantas plagas tienes? ¿En dónde las tienes? Tener muy claro cuál es tu umbral económico, porque pues si no tienes tu umbral económico bien definido por plaga, por enfermedad, pues realmente no sabes en qué momento tienes que hacer la aplicación, cuándo la tienes que hacer, si la tienes que hacer, qué producto tienes que elegir. Y a lo mejor cuando tienes un solo campo, pues es mucho más fácil, ¿no? Decir, oye, pues al tanteo yo creo que ya corresponde hacer una aplicación o controlar esta plaga, frenarla. Pero las empresas que tienen varios campos, que tienen varias unidades de producción y que las tienen a lo mejor en diferentes municipios, en diferentes zonas, pues ¿cómo estandarizas eso? O sea, yo lo que he visto es una de dos, o sí tienen un protocolo, que es muy raro, ese es el más raro, o la otra es cada gerente de producción tiene su propio criterio y sobre ese criterio se está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Pues que no tienen estandarizado cuál es su proceso, cuál es su toma de decisiones y cuáles son sus costos también, porque pues, si cada uno tiene su criterio, utilizan diferentes ingredientes activos y incluso hasta diferentes dosis, momentos de aplicación, etcétera. Entonces, pues yo creo que las empresas que tienen varias unidades de producción tienen que tener estandarizado el cómo produce. Y es lo que estamos proponiendo y lo que ha estado funcionando. Y no nada más a las empresas que tienen varias unidades de producción, también una sola unidad de producción, pero que tienes a lo mejor diferentes sectores, porque tienes diferentes variedades, sobre todo en berries, ¿no? Tienes diferentes variedades, pues es muy sano o ayuda mucho en tener claro cómo te va en cada uno de tus sectores, ¿no? Y qué bueno que mencionas esto de que cada líder, que cada supervisor tiene su propio proceso, sus propios sistemas, porque a mí me tocó en una ocasión ver justamente que en una empresa de producción grande se les iba una persona y resulta que contratan a una nueva persona, pero esa persona tiene que dedicar tiempo, energía y otros recursos a crear sus propios procesos y sus propios sistemas, porque pues el otro líder que se fue trabajaba a como Dios le daba a entender con sus Exceles por aquí, por allá. Entonces esta nueva persona pues no le gustó o no le entendía a esa forma de trabajar y tuvo que llegar justamente a crear el sistema. En este sentido,
muchas veces para crear un sistema o un proceso ya hay una cierta tecnología base, ¿no? Y hablemos, por ejemplo, del Excel, ¿no? Pasando de la libreta al siguiente paso, que es el Excel, pero también ya hay empresas de todos los tamaños, principalmente pues, medianas y grandes, que ya tienen una cierta tecnificación. Pero la tecnificación, Enrique, tú nos podrás decir mejor, por sí sola no te resuelve la vida. De hecho, hay gente que con tecnificación ahora tiene más problemas. ¿Cuáles son estos problemas que tú ves ya en campos que se empiezan a tecnificar? Regresando un poquito a lo de los datos, de cuáles son los datos necesarios, que va de la mano con la tecnificación, nos hemos encontrado que sí hay mucha gente que sí quiere recolectar mucha data, mucha información de cómo están sus campos, y la intención es buena, ¿no? Y el objetivo también es bueno, pero volvemos, de lo que tú planeas a lo que se ejecuta, luego también hay mucha diferencia. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Es muchas bitácoras, sí, bitácoras de incidencia, severidad, fecha de aplicación, lo que tú quieras, ¿no? Pero hemos encontrado hasta bitácoras que están llenas hacia adelante, o sea, están llenadas, por ejemplo, hoy es lunes y esa bitácora está llena de toda la semana. Entonces, ¿qué significó? Que realmente esa información pues es ficticia, ¿no? Datos inventados. Es inventado y que ponen que pues, todo ok para que pues no lo regañen, para que pues, para estar bien con su jefe, ¿no? Pero pues esa información es peor que no tener información, ¿no? Porque a lo mejor tú piensas que todo lo estás haciendo bien, que estás regando bien, que estás fertilizando bien, pero pues realmente no, o sea, son datos inventados. Y fue por lo que decidimos también cómo hacer que estos datos sean verídicos. Uno de los obstáculos principales yo creo que es la fricción que hay con la gente para implementar estas nuevas tecnologías. Creo que tanto los agricultores, o sea, los dueños del campo, pero también como los trabajadores, tienen mucha fricción a cómo hacer las cosas de una manera diferente, porque tienen muchos años haciéndolo de una manera, entonces les cuesta mucho trabajo a veces adoptar nuevas formas de hacerlo, y aunque sea lo mismo, pero cambie solamente un poquito el cómo hacerlo. No sé si se encuentra con mucha fricción, no todos los casos, pero yo creo que mucho más que cuando está desconectado esta parte directiva con la parte operativa, es cuando más sucede esto, ¿no? De que prefieren, ¿no? Y hasta por lo que te digo, ¿no? O sea, pues si están muy cómodos inventándose los datos, cuando ya no se los pueden inventar, pues obviamente les cuesta trabajo adoptar esta tecnología, ¿no? Vaya, qué interesante eso de la invención de datos. O sea, no me sorprende, pero sin duda creo que aumenta o magnifica el problema, porque cuando no tienes datos, por lo menos dices, bueno, no tengo datos, tenemos que hablarle a alguien con experiencia, alguien que sepa sacar el asunto sin mayor contexto, pero como dices, o sea, cuando crees que tienes datos y estos son inventados, o sea, toda decisión, pues puede darle en la torre directamente al cultivo, al negocio. Y empresas grandes, o sea, me ha tocado verlo en empresas grandes que tienen varios campos, con ese tipo de problemas, y dices, híjole, pues, o sea, ¿cómo trabajas y cómo avanzas hacia una estandarización cuando los datos que vas teniendo, pues, son ficticios? Y pues se nota, ¿no? O sea, donde vimos ese campo, por ejemplo, pues no era rentable por obvias razones, ¿no? O sea, no se hacen las cosas bien, o sea, principalmente en esa zona. Entonces, pues para mí sí es un problema muy, muy grave el no tener información verídica de tu propio campo, ¿no? Sí, sin duda es un enorme problema. Y bueno, aquí nada más quiero yo mencionar algo. Desde mi punto de vista, sin duda, si alguien se está inventando los datos, el sistema está mal diseñado o no funciona o el proceso es exigente a un nivel donde a la gente no le da tiempo de tener esos datos, pero creo yo que más bien se trata ahí de una mala contratación, porque si sabes que tienes alguien, bueno, si te das cuenta que tienes alguien que está inventando los datos, pues imagínate qué otra cosa más podría estar haciendo mal en tu campo. Entonces, para mí es una falla en el proceso de contratación, pero volviendo al tema de la tecnología, ¿qué es lo que se necesita, Enrique? O sea, al final de cuentas ya mencionamos varias problemáticas, pero ¿qué es lo que se necesita en primer lugar para que una nueva solución tecnológica, en este caso como por ejemplo Hidrovit, que ustedes ya no son tan nuevos, ya tienen muchos años en el mercado, realmente represente
una solución en campo. Tener la convicción de que el modelo de agricultura de precisión, que sería estar manejando todas estas parámetros o estas variables de una manera adecuada y trazable, o sea, pH, conductividad eléctrica, todo lo relacionado a nutrición, quererlo realmente llevar de una manera formal, o sea, llevarlo de una manera en la que, oye, sí lo estoy midiendo, sí estoy viendo cómo lo puedo corregir y no nada más ir improvisando sobre la marcha de, creo que la planta se ve como que le falta, sino realmente tener un proceso, ok, yo voy a hacer, poner un ejemplo, ¿no? Voy a hacer 5 muestras a la semana por hectárea de fitosanidad, ok, lo vamos a registrar y en esto va a consistir y sobre eso vamos a ir trabajando. Vamos a definir nuestros umbrales económicos. O sea, para nosotros hay muchas variables para las plantas, ¿no? Pero todo gira a riego, fitosanidad, labores culturales, que son lo que realmente impacta en rendimiento, pero también, sobre todo, impacta en costos para cualquier productor y para cualquier cultivo, ¿no? Entonces, teniendo muy claro cómo estás en esas áreas, puedes tener un buen desempeño para bajar costos, pero también para aumentar la productividad, ¿no? O sea, son las variables que te dan o el éxito o el fracaso en cualquier cultivo. Ok, y en el caso de gente, ¿qué tipo de perfil necesitas para que una nueva tecnología funcione? Porque como tú nos dijiste en un inicio y vamos a abordar más a detalle adelante, hay mucha fricción por parte de la gente que se resiste porque siente muchas veces, no sé yo, que la tecnología le va a quitar su puesto de trabajo. Sí, definitivamente. O sea, yo he visto, o sea, perfiles muy, muy diferentes o los perfiles que hay en campo son muy, muy diferentes, pero sí hay, en campo, desgraciadamente, tendemos a que la gente y la tecnología no se lleven tan bien. O sea, en el sentido de que la agricultura, por ser algo milenario, pues creo que van a ser de los sectores en los que permee al último la tecnología, como es tal vez en otras industrias, ¿no? Como la manufactura, bla, bla. Porque yo creo que hasta por el mismo, como digo, por la misma antigüedad de la profesión, creo que hace que pensemos que se tienen que hacer las cosas iguales. Sí. Pero los perfiles que se necesita para que realmente sea exitosa cualquier implementación de cualquier tecnología, yo creo es tener curiosidad. O sea, tener curiosidad de, oye, ¿esto qué resultados me va a tener si lo hago bien? Y la otra es responsabilidad de, oye, si vamos a hacer esto, vamos a terminarlo de la mejor manera, porque pues hay gente de campo que no sabe ni leer, pero sí tiene la convicción de hacerlo bien, ¿no? Y hay gente que no sabe leer, te lo juro, y usa nuestra, o sea, por colores, por botones y eso, le funcionó. Pero también hemos tenido usuarios que son ingenieros agrónomos y se les complica guardar su contraseña, poder tener un manejo de un perfil cuando pues ahorita creo que lo básico. Lo básico, ¿no? Hasta tu correo electrónico, tu Facebook, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues básico es eso, ¿no? Tener esa, pues ganas de adaptarte a algo nuevo. Totalmente, o sea, eso de perdí la contraseña y entras a la página y te dice, si perdiste tu contraseña, aquí saca una nueva y que no lo puedan hacer, sí debe ser desesperante. Y te lo digo porque he tenido experiencias yo justamente en ese sentido, entonces te comprendo. Enrique, a ver, de repente hay empresas para las cuales la compra de docenas y docenas de sensores y el ponerlos en campo puede ser algo viable y algo, pues digamos, factible dentro de su operación, pero luego se dan cuenta de que todos esos sensores arrojan un montón de datos y los datos se van acumulando en un sistema y de repente no hay ingeniero capaz de revisar todos esos datos o de sacarles valor y simplemente pues los sensores están en balde generando datos que nadie revisa. En ese sentido, ¿qué se necesita para que todo ese bonche de datos que se obtienen sí se puedan traducir en una decisión en campo? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos para que realmente funcione y no pase eso, porque al principio sí nos pasaba que se generaba mucha información, pero realmente era información lo que no se consultaba o que no estaba llegando. Era el mismo problema, ¿no? No estaba llegando a tiempo.
O sea, nada más Sí. pasamos de que fueran digital a ser automáticos. Entonces, lo que hicimos es, todas las variables tienen un rango óptimo, ¿no? Un mínimo y un máximo en el que puede estar. Humedad, temperatura, pH, conductividad eléctrica. Todas las variables realmente para las plantas se puede setear un mínimo y un máximo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O ¿qué es lo que hacemos? Es poner una alarma cuando cualquier parámetro se sale de ese umbral óptimo, ¿no? Entonces, te puede llegar una alarma por WhatsApp de lo que tú quieras, del pH. Es una manera muy sana o muy eficiente de darte cuenta, por ejemplo, si están regando con el pH adecuado, Ajá. si se está regando de manera adecuada, porque es nada más, en vez de que la gente esté pegada viendo el dashboard de cómo están los datos, en automático nada más te llega una alarma por WhatsApp y te das cuenta. Entonces ya es mucho más fácil, porque ya no es algo consultivo, sino es algo más bien que te alerta, o es algo preventivo, ¿no? Entonces, Ya. eso es como lo hemos hecho para que funcione, en no estar nada más generando millones de datos, pero sin que realmente estén aportando algo al día a día. Ok. Esto entiendo que se hace dentro de su sistema. Ahorita nos platicas más al respecto del sistema que ustedes ofrecen. En este sentido, lo que quiero preguntarte es el costo oculto que ha quedado al descubierto cuando entra su tecnología, ¿no? Para clientes que ustedes ya han tenido. Mira, nos hemos dado cuenta de varias cosas, ¿no? Una es, por ejemplo, berries, que en este porque ¿no? Que el calor, el DPB está muy alto, que se tienen que regar los domingos y que se paga un extra porque la gente vaya a regar el domingo. Pero Sí, como el domingo no hay nadie, nos hemos dado cuenta justo de que no van a regar, ¿no? O van y regan solamente la mitad de lo que se tiene que regar. Entonces, es lo que vamos, ¿no? De lo que se planea, lo que realmente se ejecuta, dista mucho. Y la única manera de pues, darte cuenta es eso, ¿no? Poder tener la trazabilidad o del sistema de riego o del campo, del campo. Otra ha sido hasta que haya robo de agua, ¿no? O sea, que estén prendiendo el pozo de agua y estén desviando el agua hacia otro sitio. Y también no puedes saber pues, si no lo mides. Ese sí, también es un gran costo oculto. Y la otra es, pues, tomar decisiones, pues, por ejemplo, consumir agroquímicos innecesariamente. Creo que esa es una práctica común y que sí tiene un costo oculto alto para los agricultores. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Es, realmente no se justifica el aplicar X insecticida y muchas veces se aplica o lo ordenan aplicar, una de dos, o por prevención, falsa prevención, o sea, decir, pues prefiero no fallarle y hacerlo. claro. A mí no me cuesta, o sea, a veces, muchas veces el agrónomo, pues, como no es a veces ni siquiera parte del presupuesto, pues dice, pues prefiero que se gaste en esto, porque pues, realmente yo no soy consciente de lo que está costando, o hasta porque le dan comisión, o sea, porque le dan Ya. comisión por estar comprando ese tipo de agroquímicos. También lo hemos visto y pues es una práctica, híjole, pues a mí se me hace de las peores, ¿no? Porque pues, tiene doble impacto. Estás gastando, puedes estar hasta generando resistencia por las plagas y pues realmente no. Y aparte que le estás dando una carga mayor al insecticida a cualquier fruta, ¿no? Entonces, cuando tú les pides que te justifiquen sus aplicaciones foliares en base a los umbrales económicos que se definen, pues la historia cambia, ¿no? Porque ahí sí tienes que tener muy claro cómo está tu campo en cuanto a plagas y enfermedades para poder tomar la decisión de aplicar o no X insecticida. Y nosotros no estamos en contra de que se apliquen. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se apliquen con un sustento. ¿Y el sustento qué es? Pues saber exactamente cómo tienes las plagas y las enfermedades en campo. Y la otra es, sí se puede hacer aplicaciones preventivas. Yo estoy súper a favor de las aplicaciones preventivas, pero también las tienes que justificar, pues, por ejemplo, con el clima, ¿no? Ahorita, si puedes cruzar cómo se desarrollan las plagas de las enfermedades con el clima, pues es súper útil. Nosotros ya tenemos muy claro, por ejemplo, ¿no? Para aguacate, cómo el DPB le aplica o le afecta a antracnosis, por ejemplo, ¿no? Que cuando tienes un DPB abajo de 0.5 por más de 6 horas, segurito vas a empezar a tener antracnosis. Entonces, ese tipo de cosas, si las vas teniendo mucho más claras, pues aplicas a lo mejor si
de una manera preventiva, a lo mejor no pensabas aplicarlo, pero te llegó esta alerta de que, oye, pues tienes un DPB por abajo de 0.5 por más de 6 horas, pues adelante, a la aplicación. Entonces ahí ya no estás jugando a dispararle a ver a qué te encuentras, sino realmente ya sabes que te va a aparecer. Entonces es lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Que sean aplicaciones realmente basada en datos. Y todos estos datos, como el déficit de presión de vapor que nos comentas, ustedes seguramente ya tienen todo esto establecido. O sea, ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Todo esto que nos has comentado, y me imagino que sumado con toda la experiencia que has visto en campo, pues sabes justamente que hay muchos costos ocultos y que a lo mejor difícilmente habrá un agricultor que no tenga costos ocultos. Pero ¿cómo les vendes la solución comercial para tratar de convencerlos de esto que tú ya sabes y que el agricultor a lo mejor intuye, pero no quiere darse cuenta? Con información, ¿no? Decir, mira, nosotros hemos visto un costo oculto en aguacate muy claro, es el de la fertilización. O sea, en aguacate, cómo se fertiliza, sobre todo los que no tienen sistema de riego, se aprovechan las lluvias para hacer aplicaciones de fertilizante granulado, ¿no? Y esas aplicaciones de fertilizante granulado siempre, o el común mejor, son muy cargadas, ¿no? Son 8, 7 kilos por árbol. Y lo que hemos visto, y lo hemos visto con datos, es si tú mides la conductividad eléctrica de las capas del aguacate, pues vemos cómo se pierde el fertilizante. Entonces, una manera de vendernos es, oye, pues nosotros te podemos ayudar para que vayas determinando cuál es tu dosis ideal de aplicaciones de fertilizante, y con eso se paga realmente solo el servicio, porque te estás dando cuenta, una, de cómo estás a nivel fertilidad, y la otra, pues cómo no gasto o cómo no desperdicio, mejor dicho, el fertilizante que estoy aplicando. Porque esas son cosas que no se ven, ¿no? O sea, son cosas que no ves hasta que pues, pones un sensor que esté monitoreando 24/7. Alguien con experiencia a lo mejor podría indicarte que ahí sucede algo, pero ya para tener total certeza, pues no hay como un dato, ¿no? Exactamente, para no estar adivinando si lo ves así, si lo ves así. Oye, en otra ocasión previa que hemos platicado, me comentaste tú sobre el tema de la desconexión entre la administración y la producción y cómo esto puede llegar a ser un problema grave, ¿no? De que de repente la misma administración sí dice, ¿sabes qué? Quiero tecnología, quiero medir, quiero estar revisando que todo funciona, pero luego la gente de producción brinca y no le agrada la idea. Cuéntanos un poco más al respecto de esta situación. Es un problema que hemos visto mucho en empresas medianas aquí en México de producción y de cualquier cultivo, cómo hay esta desconexión entre la parte pues, directiva con la parte técnica, y que afecta, yo veo de dos maneras, ¿no? Una es el técnico muchas veces pues te puede pedir algo o le puede sobrar algo, pero el directivo, al no entender del todo el cómo se debería operar o cuál es el ideal, pues confía ciegamente en su parte técnica, ¿no? Y la otra, el caso que te contaba, ¿no? Que luego a nosotros nos ven la parte técnica como enemigos. O sea, nos ven como, oye, pues estos nos van a delatar, o nos van a estar juzgando, o nos van a poner dedo con la parte directiva. Y pues no es cierto. O sea, nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas bien. O sea, nosotros ser la herramienta porque nosotros no llegamos a decir cómo se hacen las cosas. Sí. O sea, creo que todo el mundo conoce muy bien su campo, conoce cuáles son las áreas que tiene de mejora. Nosotros se las visibilizamos, es lo que hacemos. Es decir, oye, pues a lo mejor no te habías dado cuenta de esto, pero con esto lo tienes mucho más claro. Entonces, esa parte también ha sido una parte difícil de manejar, es el cómo hacer buen enlace entre la parte técnica y cómo llevar a la parte técnica para que también comprenda la parte directiva y viceversa, ¿no? Y yo creo que con datos es muy fácil, ¿no? Muy llevadero el decir, oye, yo te demuestro con datos que lo estoy haciendo bien, pero también te demuestro con datos que necesito, pues, por ejemplo, cambiar el riego o necesito, claro. ¿Sabes? Otro tipo de herramientas, o necesito una estación climatológica para darme cuenta de estas aplicaciones. Entonces,
creo que de los dos lados a veces los entiendo, pero sí está muy desconectado, o sea, sí está muy desconectado lo directivo con lo técnico. Y creo yo, desde mi perspectiva, que el tema de la tecnificación, los sensores, los datos, lo que puede hacer es proteger al buen técnico. Porque si tú eres buen técnico y confías en tu trabajo, el tener datos que te avalen de lo que estás haciendo, pues creo que no solamente te ayudan para demostrar tu buen trabajo, sino que en algún momento incluso se pueden convertir en herramientas de negociación. Oiga, jefe, oiga, don Juan, pues mire, estoy sacando la chamba adelante, no lo digo yo, no es porque yo lo crea, aquí están los datos, salimos 20% más altos en producción por esto y esto, y creo que se podría negociar un mejor salario como con estas cuestiones, ¿no? De repente para mí es pensar, ¿quién no quiere ser vigilado? Pues el mal técnico, lo que tú ya decías, el que a lo mejor agarra un litro ahí un envase de plaguicida cada que el patrón no está, una vez al mes, o el que a lo mejor, como dices, desvía el agua, o el que trae algún convenio ahí bajo el agua con el distribuidor de cierto fertilizante agroquímico. Entonces, esa sería mi reflexión en este sentido, pero en el tema de la resistencia al cambio, ¿qué tipo de perfiles has visto tú más resistentes y qué tipo de perfiles has visto tú más abiertos pues a esta evolución que sí o sí tenemos que dar en el agro? Yo creo que los que mayor resistencia definitivamente sí son los que no quieren que su jefe se entere qué está pasando en el campo, ¿no? ¿Qué se está haciendo de una manera clara? A mí me queda claro que ese es el más difícil, ¿no? Porque no quiere. O sea, yo creo que cuando no quieres, pues, ¿cómo le haces, no? O sea, ya la barrera es muy, muy difícil de superar. Y los mejores o con los que se trabaja muy bien es el directivo que entiende o le interesa mucho la parte técnica y se quiere involucrar y quiere aportar. O sea, el que decir, a ver, si nos hace falta mejorar algo, quiero saber qué y quiero saber yo qué necesita el campo para que nos vaya mejor, ¿no? Si son otras herramientas, si el riego que tenemos no está bien adecuado. O sea, quiero darme cuenta qué es lo que nos falla y saber que no depende o que no quedó en mi personal. Entonces, ese tipo de productor son mira, son a los que mejor les va además, ¿eh? O sea, son a los que a los que mejor les va por esa involucración, o sea, porque están muy metidos en lo que están haciendo, son muy conscientes de lo que están haciendo y de lo que tienen que hacer y de lo que no, y de lo que pueden mejorar y también muy abiertos a escuchar críticas, ¿no? Y en tu trabajo, Enrique, el cambio generacional, ¿cómo te pega? ¿Cómo lo manejas? Porque sabemos que en México la mayoría de agricultores son de 60 años hacia arriba, pero también ya viene una nueva generación, la siguiente generación de hijos, de sobrinos, de nietos, que ya realmente, pues en la tecnificación no ven una amenaza, sino que ven algo indispensable. ¿Cómo has visto tú esta situación en campo? Sí, definitivo, ¿no? Este cambio generacional se está viendo y la verdad es que esta nueva generación, o este cambio generacional que está viendo, creo que le cae muy bien al campo de México porque, pues, como decíamos, yo creo que ya las mismas condiciones no están como para hacerlo como se hacía antes. Por ejemplo, hablando de aguacate, hablando de berries, y el mercado simplemente ya está tan competido que si no eres buen productor, no te puedes dar el lujo, ya no puedes darte el lujo de ser un productor mediocre, ¿no? Tener costos de producción altos. Y simplemente ya no da. Entonces, creo que los de la vieja escuela estaban muy acostumbrados a eso, ¿no? A que independientemente de cómo hicieran las cosas, les iba bien o medianamente bien. Y este cambio generacional creo que sí se están preocupando por hacer las cosas, pues, hacer las cosas mejor, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos tener mejores rendimientos? ¿Qué podemos hacer diferentes? Creo que le está cayendo bien al campo mexicano. Creo que va lento también. Creo que también esta toma de cambio generacional va lento porque, pues, muchos se resisten a salir de la empresa, ¿no? Oye, y en este sentido, ¿qué implica tecnificar con un sistema como Hydrobit? Te lo pregunto por lo siguiente, todos sabemos que una vez que instalas una nueva herramienta, yo por ejemplo lo veo en mi computadora, ¿no?
No sé si te pasa que de repente instalas un nuevo software que te puede ayudar, pero al menos en un inicio, los primeros días o las primeras semanas, tardas más, ¿no? Porque le estás agarrando bien Claro. cómo manejarlo. Pero ya cuando le agarras, pues ese software realmente representa una diferencia en el sentido de algo como Hidrovida aplicado al agro. ¿Cuál es esta curva de aprendizaje, si es que existe, y cómo la manejan ustedes? Sí hay, definitivamente sí hay curva de aprendizaje, y que es todo lo que nosotros llamamos pues el setup y la implementación. ¿Cómo lo hacemos? Es proponiendo y si no preguntando cuáles son sus procesos, ¿no? Entender primero cómo llevan, sin dormir, cómo llevan su día a día. Sí. Porque creo que entre más le cambies, entre más drástico sea el cambio, pues más difícil es. Entonces, nosotros lo que procuramos es no cambiar la estructura de cómo se maneja, sino que entre como un complemento. ¿Por qué? Porque también tenemos diferentes usuarios, ¿no? El usuario que nomás toma datos, el usuario que ve los datos y el usuario que toma realmente las decisiones a través de estos datos. Está dividido en módulos, ¿no? El módulo, por ejemplo, de fitosanidad depende de una persona que esté haciendo estos monitoreos o estos levantamientos en campo. Y eliminamos esta bitácora digital, esta bitácora de papel, la reemplazamos por una digital. Que esta lo que tienes, pues no puedes mentir en dónde estás, ¿no? Queda georreferenciado, en qué sector estás, queda la hora, cuánto te tardaste, cuánto duró todo tu monitoreo. Puedes subir fotografías, esas fotografías igual no se pueden jalar del celular, del carrete, digamos. Entonces, con este módulo es lo que hacemos, ¿no? Recolectar la información fitosanitaria de cómo está para que a partir de eso puedan tomar decisiones de qué aplicar y qué no aplicar. Y lo mismo con nutrición, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si estás sacando datos de chupatubos, del sustrato, del suelo, etcétera, lo mismo. No se pueden inventar los datos. Si manejas, por ejemplo, los ionómetros de Oriva, pues se toma la fotografía y esa fotografía se digitaliza las mediciones. Eso por un lado. Esas son las herramientas que funcionan para tomar decisiones del día a día. Y lo que trabaja totalmente autónomo son los sensores. Esos sensores que ponemos, los ponemos por cada sector de riego con la finalidad de que puedas tener la retroalimentación de lo que tú programas en el cabezal de riego o lo que tú quieres que sea en el cabezal de riego con lo que realmente sucede. Y lo que medimos ahí es la humedad del suelo o del sustrato, el pH, la conductividad eléctrica, y medimos cada uno de los pulsos de riego. Nos conectamos al sistema de riego, a la manguera de riego, y estamos midiendo la presión. Entonces, de manera constante. Entonces, lo que hacemos es pues, poder saber a qué presión llega la manguera, cuándo empieza un pulso de riego y cuándo termina. Con eso podemos sacar cuántos litros por planta se están aplicando efectivos, ¿no? Efectivos por semana o por día, porque luego muchas veces es también lo que tú programas en el cabezal de riego no es igual a veces a lo que pasa en campo, ¿no? ¿Cuál es la curva de pues implementación o de adaptación? Las personas que hacen el monitoreo en campo realmente no les cambia el cómo hacer las cosas, ¿no? Porque ellos ya pues en teoría tienen su protocolo de cuántas muestras hacer por hectárea. En caso de que no las tiene, pues se establece, ¿no? Pues, por lo general son 5 muestras por hectárea a la semana. Entonces, lo único que les cambia es, pues en vez de salir con una libretita y un lápiz, pues salen con su celular o un celular, no necesitan internet, entonces pues pueden recorrer el campo en todo el día y cuando lleguen a la oficina o a su casa se suben los datos. Entonces, ese no es tema. Y para la capacitación del app, la verdad es que es muy fácil. Te digo, hay gente que hasta que no sabe leer bien y usa la aplicación para tomar datos. Entonces, se me hace a veces hasta que es muy fácil de usar. Pues. Y la parte de los sensores o la parte del riego, pues la implementación sí es un poquito más robusta en el sentido que se tiene que tener claro cuál va a ser el protocolo de cuántas veces se riega, quién es el responsable, cómo se van a tomar las decisiones, configurarles cuáles son los parámetros, ¿no? Cuál va a ser el mínimo, cuál va a ser el máximo, quién va a recibir las alertas, quién las recibe si no se atienden,
todo eso. Ese sí nos lleva 2 meses en poder implementar. Ok, con esto que mencionas, lo primero que me queda claro es que la gente no duplica tiempo primero tomando datos en una libreta y luego llegando a la oficina y tener que pasar esos datos pues al Excel o a algún sistema que es algo que incluso yo mismo viví en campo y que pues, desafortunadamente duplica el tiempo para hacer una actividad. Y también entiendo que no hay ningún problema por la conexión, ¿no? Porque también yo viví el tomar datos en alguna aplicación o algo creyendo que estaban ahí, de repente llegas a la oficina o donde hay internet y ya no los tienes, ya no los encuentras, no se grabaron, entonces ese es un problema porque ahí viene luego justamente el inventarte los datos o el tener que poner la cara y decir, pues sabes qué, jefe, no tengo datos, tengo que ir a volver a medir al otro día, porque pues se necesitan esos datos. ¿Cuáles dirías tú que son otras de las principales ventajas de utilizar Hidrovit? Definitivamente tener todo conectado en un solo lugar. O sea, poder saber fitosanidad, o sea, las aplicaciones foliares que se están haciendo, poder tomar las labores culturales, qué se está haciendo en el campo, con qué rendimiento, quién lo está haciendo, poder tener la asistencia del personal, poder saber la cosecha del personal, en qué sectores tienen mejor rendimiento, y eso lo conectas con cómo se está regando ahí, cómo se está nutriendo ahí. No, o sea, al final de cuentas, todas las variables están relacionadas, aunque no parezca a bote pronto, ¿no? Pero todo está relacionado. Entonces, hasta los costos están relacionados en el sentido de, pues, estás viendo, ¿no? Oye, ¿por qué me cuesta más este? Ok, pues a lo mejor se gastó más en labores culturales, sí, pero también está produciendo más, entonces a lo mejor la planta está más grande, o sea, hay muchas variables que realmente sí están relacionadas, porque otro de los módulos que no hablamos es labores culturales, ¿no? También, pues, las empresas les tendría que costar lo mismo, por ejemplo, la poda en el rancho A que en el rancho B. Sí. ¿No? O al menos tiene que haber un estándar, un promedio en cuánto cuestan las cosas. Eso también lo estamos haciendo, ¿no? Llevar todo hasta nómina y saber, oye, este día avanzaron 10 túneles o un sector, etcétera, poderle darle continuidad a eso. Y también en cosecha también podemos saber quién es el mejor cosechador, a qué hora se cosecha más cajas, qué porcentaje de fruta se reporta a cierta hora, a qué hora del día hay más merma. Todo eso son datos muy, muy valiosos que cuando los tienes realmente te das cuenta de la relación que tiene entre unos y otros, ¿no? Y todos esos datos, bueno, digamos, por ejemplo, el dato de cuánto cosecha cada cosechador, digamos que con una persona que tenga la aplicación se puede estar llevando ese reporte, esos datos. Sí. Solamente se necesita una persona, un celular, y que estén registradas las personas en campo, ¿no? Que se puede hacer ahí mismo durante el día. Se necesita nada más pues sus datos generales y se genera la primera bitácora de cosecha. Ok. Oye, luego tenemos Frankensteins ahí en el campo, ¿no? Con sensores de una marca, que ya tenemos incluso estaciones meteorológicas de una u otra marca. Todos esos datos, todo ese equipo, ¿pueden aprovecharse para trabajarse con el sistema de Hidrovit o quedan fuera, quedan descartados? No, claro. O sea, se pueden aprovechar. Es lo que hemos hecho últimamente, que es incorporar todo lo que ya se tiene, pero ponerlo en un solo lugar, ¿no? Que es el valor que estamos aportando para los productores que ya tienen ciertas tecnologías. Oye, pues ya tengo mi estación climatológica, ya tengo algunos sensores, pero pues entre ellos no se habla, ¿no? O sea, entre ellos no Sí. puedo ver la información. Ok, todo lo juntamos en nuestra plataforma y los datos están conviviendo ahí juntos. Porque lo que te digo, lo que tiene mucho valor es poder tener toda la información en un solo lugar y que esa información esté correlacionada. Oye, por ejemplo, el tema de las estaciones meteorológicas, que entiendo que una información de clima, cruzarla contra toda esta información que se obtiene en campo puede ser muy valiosa para quien sepa justamente leer esos datos. ¿Cómo se hace la integración? O sea, ¿ustedes ofrecen que el cliente haga la integración de alguna manera o se lo solicita a ustedes? Ok, hay dos maneras. Una es la que
nosotros jalamos nada más los datos de esas tecnologías que ya tienen y los ponemos directamente en nuestro dashboard. Esa es la manera más sencilla, ¿no? O sea, tenemos nuestra API que hace eso. Y en el sentido de cómo ve el agricultor sus datos, o sea, todo lo que está pasando en campo de quien está midiendo y metiendo datos en la app, todo lo de la estación meteorológica. Ya nos dijiste al inicio de la conversación el tema de las alertas, todo eso, cómo se maneja, dónde lo ven, cómo lo trabajan para que el agricultor pues esté al día con lo que está pasando. Hay dos maneras de verlo. Una es el app. El app tiene la manera de poder estar consultando lo que está pasando. Algo que funciona muchísimo es poderlo consultar en lenguaje natural, ¿no? O sea, no estar tú buscando la gráfica que te interesa, por ejemplo, ¿no? Oye, el comportamiento del TRIPS, no buscar tal cual la gráfica, sino tal cual, con lenguaje natural. O sea, y por lenguaje natural me refiero pues, tal cual tecleas, ¿no? ¿Cómo está el TRIPS en el sector B, por ejemplo? Y te da el resumen del sector B. Eso ha funcionado muy bien porque a veces la información se requiere cuando estás en campo, ¿no? Cuando estás en pleno recorrido y quieres saber, oye, ¿cuándo fue la última aplicación que se hizo de X insecticida o de algún insecticida? Y en ese momento te interesa la información, no nada más cuando estás en la oficina y en la computadora, que esa es la segunda manera de ver la información, ¿no? O también cuando estás en junta, pero necesitas el dato ya y no puedes ponerte ahí en la computadora, ¿no? A sacar la información. Exactamente. Por eso lo hicimos de esa manera y por eso lo conveniente de que todos los datos conviven en un solo lugar, porque los puedes consultar en un solo lugar también. Y puedes hacer que se hablen entre ellos, ¿no? Como de las cosas que han sido muy valiosas es pues el clima con las plagas y las enfermedades. Ha sido muy valioso el poder conocer cuál es el comportamiento de X o Y plaga respecto al clima. Y en Aguacate hemos sacado varias muy buenas, ¿no? Como el que te decía de la antracnosis, del TRIPS también, ¿no? Que en diferentes zonas se comporta diferente a diferentes temperaturas, pero que es muy claro lo previsible que puede ser el aumento del TRIPS. Oye, esto que tú me lo acabas de comentar y que lo explicaste tan sencillo de le pedimos en lenguaje natural, ¿implica que tu plataforma Hidrobit tiene dentro alguna clase de inteligencia artificial o cómo se hace esto? Sí, justo. O sea, lo que hicimos es ponerle una capa a todos estos datos de inteligencia artificial para poder sacarle los datos. O sea, esa inteligencia artificial no se conecta al Internet global, digamos, a todo el Internet. Esta inteligencia artificial solamente trabaja con tus propios datos, con lo que tú generaste. Entonces, es mucho más fácil para ti poder consultar cualquier dato porque, pues, entiende qué es lo que estás preguntando, ¿no? Y te arroja nada más lo que estás preguntando. Esta inteligencia artificial lo que hace es eso, ¿no? Poder interactuar contigo con los datos que estás generando de tu propio campo. ¿Puede haber algún margen de error? O sea, todos sabemos que el miedo más grande de la IA es que te invente algo. ¿Puede suceder o está trabajado, digamos, para que ustedes lo prevengan? Ya está previsto en el sentido de que por eso nada más funciona con tus propios datos. O sea, las alucinaciones que pasan, por ejemplo, con ChatGPT y eso, pasa pues porque realmente no dio exactamente con lo que estabas buscando y la información no salió exactamente lo que estabas buscando y se inventó algo, por así decirlo, ¿no? Ya. Y en esto, como es una IA cerrada, pues nada más te sale lo que tú estás generando. O sea, no se puede inventar nada porque son tus datos, ¿no? Son tus datos nada más. En el caso de un potencial cliente, ¿quién es en estos momentos el cliente más adecuado para Hidrobit? Definitivamente es alguien que quiera brincar a la agricultura de precisión, en el sentido de que quiera llevar todas sus métricas de una manera midiéndolas, corrigiendo en su momento, y pues que sean cultivos que lo requieran, ¿no? En invernadero, en berries, o sea, nuestros principales clientes están ahorita en berries. Definitivamente arándano en sustrato ha sido para nosotros los mejores clientes porque es un cultivo que pasa eso, que son productores nuevos, que son jóvenes
y que además necesitan precisión. O sea, ahí no es un lujo tener o no precisión, ¿no? El arándano en sustrato se necesita precisión porque si no, pues fallas. Y el sustrato es muy, muy bueno, pero cuando no hace las cosas bien, también castiga muy, muy fácil. Entonces, nuestro productor ideal sería eso, una empresa que esté liderada por alguien que esté familiarizado con la tecnología, que quiera hacer las cosas con agricultura de precisión y que le interese mejorar sus procesos. A modo de resumen, déjame ver si entendí bien. Por ejemplo, alguien que quiera trabajar con Hidrobit, instala unos sensores en campo que generan cierta información para la plataforma. Pero aparte de la plataforma, ustedes pueden conectarla con estaciones meteorológicas o con sensores de otras marcas y ustedes pueden obtener todo ese bonche de datos, a lo cual se le suma toda la información que la gente que tenga la aplicación vaya metiendo, ¿no? Cuánto se regó, o sea, dónde se aplicó, y con eso, básicamente el sistema es el dashboard que ustedes presentan con gráficas, con las alertas que pueden enviar, o donde tú le puedes preguntar, ahora sí que como conversación, algo de todo eso, ¿cierto? Sí, es modular. Nosotros somos un producto, una plataforma que es modular. O sea, puedes empezar sin los sensores, pero puedes empezar con el módulo de cosecha y labores culturales, porque a lo mejor es lo que me interesa ahorita, tener precisión, ¿no? Saber cuánto estoy costando en mano de obra. Me interesa saber cuáles son mi rendimiento por cada sector. Me interesa tener la nómina calculada en tiempo real, digamos. Pueden empezar con eso. Pero también a lo mejor para un productor que no le dé tanto peso a eso porque ya lo tiene visto, pero le interesa mucho el riego. Ok, ahí sí, indispensables sí son los sensores, ¿no? Un sensor de presión, un sensor de humedad para que te dé, poder calibrar tu sistema de riego y poderte dar las métricas de cómo estás haciendo las cosas con tu sistema de riego. Entonces, sí es así, pero yo lo quiero como dejar claro es que no necesitas todo al mismo tiempo o no necesitas todo, empezar con todo a la vez, ¿no? Puedes ir empezando poco a poco, puedes ir empezando con ciertas herramientas y luego ir brincando, ir mejorando, ¿no? Genial, a ver, nada más haznos la precisión entonces, ¿cuáles son estos módulos que ustedes ofrecen para tenerlos claros en la mente? Es clima y planta, que eso es con sensores, o sea, una estación climatológica y un sensor de planta, que para berries es un sensor de presión de riego y un sensor de sustrato. El de sustrato lo que mide es humedad del riego, pH, conductividad eléctrica y temperatura del sustrato. Eso los ponemos, son dos sensores por diferente nivel, un nivel a 15 centímetros y otro a 25. Y estos sensores se pone uno por cada sector de riego, si es que así lo requieres, ¿no? Esa con la finalidad de poder tener la retroalimentación de lo que tú haces, tú programas en el cabezal de riego y lo que sucede en campo. Otro módulo es el de fitosanidad y fenología, que es, bueno, también es un módulo de planta, es fitosanidad, fenología y nutrición, que es recolectar información en campo de cómo está tu planta en estas tres variables, ¿no? Para nutrición, pues sí necesitas también los sensores, pero son sensores que no están conectados fijamente, ¿no? Son estos ionómetros, pueden ser pues de la marca que tú quieras, ¿no? Y de fenología, pues nada más necesitas también a la gente, tal vez con una cinta métrica, un pie de rey y listo, que también se puede hacer con fotografía, pero ese es igual otro tema. Y luego brincamos al personal, que sería labores culturales, cosecha. Eso lo que se hace es registrar tanto la asistencia, el avance que se tiene en labores culturales, la que tú quieras, y en cosecha. La cosecha se va registrando por cada persona en la unidad que tú requieras, puede ser cubeta, caja, por kilo, y se va registrando en el sector correspondiente. Entonces, con eso tienes la métrica de cuál va siendo tu rendimiento por metro cuadrado de cada sector y cuál es la nómina que tienes que pagar al final de la semana. Todo es configurable en el sentido que puedes tener diferentes procesos de cálculo del pago, si es por kilo, si es por caja, si pagas horas extras, si no las pagas, si pagas los domingos a otro precio, todo es configurable para que no se haga la duplicidad de los datos, como decíamos, ¿no? De que primero se calculan, se llenen en un lado y después se tenga que rectificar.
sino en automático te salga realmente la nómina de lo que tienes que pagar. Oye, pues una solución bastante completa, porque pues literalmente abarcas de principio a fin en el tema productivo. O sea, el hecho, por ejemplo, de que incorpore la nómina sí me parece interesante, sobre todo porque tú me habías comentado previamente cómo es de flexible su herramienta, que pues pensaron en diversos escenarios, ¿no? Uno piensa que en México cuando pagan la nómina agrícola pues es muy fácil una lista, pero hay complicaciones, ¿no? Porque quién cortó más cajas, que si llegó tarde y le descuentas, entonces todo eso lo tienen ustedes considerado dentro de su módulo. Oye, Enrique, para finalizar, pues si alguien quiere contactarte para un tema comercial, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Puede ser por correo. Mi correo es e.ortiz@hidrobit.ag, o la página de internet también. Si googlean Hidrobit, ahí les sale la manera de podernos escribir por WhatsApp o agendar una reunión sin ningún compromiso. Pues les podemos hacer un demo de cómo se utiliza la plataforma, qué es, cómo se ve, cómo se ve en el día a día, y podemos arrancar un demo sin problema. Perfecto. Por cierto, creo que sin lugar a dudas la mejor plataforma en cuanto a usabilidad y diseño. O sea, se ve que sí le han puesto un montón de cariño, porque de repente uno encuentra interfaces en temas tecnológicos agrícolas que dices tú, ay caray, pues mejor me regreso al Excel, ¿no? Pero la verdad yo les puedo comprobar, porque ya lo vi por dentro, Hidrobit es una solución muy amigable en temas de visuales y también en temas de manejo. Y pues por nada, aquí Enrique les puede hacer una presentación, una demostración, si están interesados, para que ustedes vean justamente cómo es la plataforma por dentro, cómo con un vistazo puedes pues saber cómo van las cosas, o incluso sin el vistazo, como ya nos comentó con el tema de las alertas. Enrique, tu comentario final para la audiencia. Que se motive la gente a hacer las cosas con precisión. Creo que la agricultura ahorita lo requiere. Creo que los precios de producción, los costos son altos y los precios de cosecha no están siendo tan buenas, entonces se requiere precisión y que no le tengan miedo a la tecnología. Creo que definitivamente son herramientas que te ayudan en el día a día, te ayudan a bajar costos sin sacrificar ni calidad ni producción, ¿no? Que ese es algo de lo principal, ¿no? No dejar de hacer kilos ni fallarle en la calidad por arriesgar a hacer las cosas de diferente manera, ¿no? Por así decirlo, pero que no le tengan miedo a la tecnología. Y la otra es que esto realmente se paga solo. O sea, de los casos de éxito que tenemos, todos han tenido el ROI en la primera cosecha. O sea, en la primer cosecha se paga lo que están pagando. Entonces, creo que eso es una muy buena métrica para, pues, animarlos a que prueben, ¿no? A que se den cuenta de que esto no es ni complicado ni que es tampoco caro. Y pues nada, hasta aquí llegamos el día de hoy. Le agradezco a Enrique por el tiempo y la disposición para esta conversación. Y recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Gracias, Ramón.